Abran su Biblia ahí en el Génesis capítulo 4. Ponga mucha atención, por favor, a la lectura de esta palabra. Que dice así, ¿lo pillaron? Sí. Génesis 4, versículos del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se han dicho muchas cosas y se seguirán diciendo sobre este tema de la reacción de Caín contra la de Abel. Pero en esta mañana les participo a cada uno de ustedes que escudriñemos profundamente este texto, por cuanto veremos reflejado en esta palabra el espíritu más poderoso que le hizo frente a Jesucristo cuando bajó a este mundo. Cuando Jesús bajó del cielo a este mundo, no lo estaban esperando los brujos, ni los hechiceros, ni los asesinos, ni los comunistas, ni los ladrones, ni las prostitutas, ni los cogoteros. Para Jesús, eso no eran problemas. Cuando Jesús bajó a esta tierra, el espíritu antagónico más fuerte, el espíritu que organizó todo el movimiento y contubernio alrededor de su ministerio, el espíritu que le causó más conflicto a Jesucristo, increíble, pero cierto, es el espíritu de los religiosos. La Biblia nos enseña del Génesis que Satanás opera de muchas formas. Y sabemos que de la brujería es obvio, de la secta es obvio, los partidos políticos es obvio, pero la forma más sutil de Satanás de disfrazarse y de operar en este mundo es a través de las religiones. Y este espíritu de religión o de religiosidad que opera en la mayor parte de las religiones falsas está operando también dentro de nuestras iglesias. De la iglesia que él mismo ganó con su propia sangre. Y quizás uno de los más peligrosos para la iglesia en estos momentos es el espíritu religioso. De ahí que el Señor a través de su palabra nos habla constantemente
Y se los dice sin escatimar esfuerzo a los fariseos, a los saduceos, y los trata en reiteradas oportunidades de hipócritas. Amar a Dios es el más grande de todos los mandamientos, ¿verdad? Lo dijo el hermano Herardo, lo dijo la primera reflexión. Y el regalo más grande que podamos poseer es el amor de Jesucristo. Lo dijo, reitero, mi hermano Denante. Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan? Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, verticalmente, amarás también horizontalmente a tu prójimo. El amor que recibimos de Dios verticalmente debe ser derramado horizontalmente. Si ustedes se fijan, espiritualmente es una cruz. Yo no puedo amar a Dios. Por favor, yo clamo al Espíritu Santo en esta mañana que nos haga entender esto. Yo no puedo amar a Dios y no amar a mi prójimo. Yo no puedo decir, Dios te amo y tengo rabia con mi prójimo. Y no lo puedo saludar porque hay algo en mi corazón hacia él. Yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con mi prójimo. No puedo. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un hipócrita. Soy un falso, soy un julero. El amor es la fuerza más poderosa para vencer ese mal que hay dentro de nosotros. Amar a Dios es la más grande meta de toda nuestra vida. Y el ataque de Satanás se centrará precisamente en este punto. Satanás va a tratar de desviarnos de nuestra devoción diaria a Cristo. ¿Sabe por qué usted no lee la palabra todos los días? ¿Sabe por qué usted no ora todos los días? Porque usted no ama a Cristo. Usted lo ama de labios hacia afuera. Este pueblo dijo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La táctica principal de Satanás vendrá a la iglesia como un espíritu religioso que será la falsificación del verdadero amor de Dios y de la verdadera adoración. Entonces, le invito a que veamos cómo opera este espíritu religioso, en primer lugar, a través del odio. Cuando Dios le dijo a dos hombres que se acercaran a él por primera vez en la historia, que acabamos de leer, a Abel y Caín, ya Adán y Eva sabían cómo acercarse a Dios. ¿Me entiende? Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? No puede ser redimido, ni su culpa expiada, y nadie puede acercarse a Dios más que a través de la sangre. Esta es la forma que Dios estableció, esta es la forma que Dios dispuso para que nos acercáramos a Él. Entonces, Caín sabía precisamente cómo acercarse a Dios. Esto para que entendamos por qué fue rechazado Caín. ¿Entiende? Pero cuando se acercaron a Dios, Abel le trae a Dios una ofrenda de un animal, ¿cierto? Que él mató en el campo del cual se derramó sangre y Dios aceptó esa ofrenda. Pero cuando Caín se acerca a Dios,
Caín le quiso dar a Dios del fruto de su trabajo. ¿Me entiende? Caín le quiso dar del sudor de su frente. Caín le quiso dar del resultado de su esfuerzo propio. Por eso Dios lo rechazó. ¿Se fija la diferencia? Eso es porque allí, en esa actitud de Caín, en esa forma de pensar de Caín, de allí nacen, queridos hermanos, todas las religiones. Esa es la actitud por la cual se inventaron las religiones. Las religiones son, apúntelo para que no se olvide, tratar de acercarnos a Dios mediante dos cosas: sacrificios y obras humanas. ¿Me entiende? La característica más grande del cristianismo, o mejor dicho, de todas las demás religiones que existen, el sintoísmo, el judaísmo, catolicismo romano, filosofía, testigos de Jehová, mormonismo, absolutamente todas las religiones tienen el mismo factor común, y es las obras. Ganarse a Dios por las obras. ¿Me entiende? El cristianismo nos ofrece una revelación totalmente desconocida para la mente humana. Entonces Dios nos revela que la forma de acercarnos a Él nunca será a través de nuestro esfuerzo. Nunca será a través de nuestras obras, sino mediante la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que yo creo en ese sacrificio que hizo Jesús. Yo le creo a Él cuando Él vino a este mundo, siendo Dios, no escatimó su deidad, se hizo hombre. Yo creo cuando Él nació en un pesebre que olía a caca de vaca y de ovejas. Era una hediondez tremenda que allí había, porque nadie quiso cobijarlo. Allí nació nuestro amado Salvador. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, cuando Caín fue rechazado por Dios, escuche bien esto, cuando la persona religiosa se da cuenta que Dios no la acepta, la persona religiosa, ¿qué le sucede? Se frustra. Entonces comienza a funcionar dentro de ella un espíritu religioso. Comienza a operar dentro de esta persona, incitándola, provocándola a perseguir a aquellos que han aceptado el camino de la sangre. Y desde que Caín asesinó a su hermano Abel, el espíritu religioso opera de la misma forma dentro de nuestras iglesias cristianas. Todos los que se dicen cristianos, esto es fuerte lo que voy a decir por si a usted le toca. Todos los que se dicen cristianos que persiguen a sus hermanos tienen un espíritu religioso. Todos los que operan bajo sus esfuerzos, todos los que operan bajo la carne, odian, aborrecen a la persona que es consagrado, al que le busca, al que se acerca de Dios mediante la sangre y acepta la gracia de Jesucristo. Recuerde, Saúl odió a David. ¿Por qué? Porque Saúl era descendiente de Caín. Si usted se fija en la genealogía, lo puede encontrar en la Biblia. ¿Se fija? David representaba a aquellos que tienen el corazón de Dios. Saúl a aquellos que han sido rechazados por la envidia, por los celos. Entonces les entra el espíritu de competencia contra sus hermanos y los comienzan a perseguir. Cualquier cristiano que lance lanzas, que lance flechas, descienden de Saúl y de Caín. En las iglesias siempre va a haber alguien que te va a estorbar.
Los Saúles persiguen a los David y los Caínes matan a los Abeles. Porque esta es la herencia, la maldita semilla espiritual de Caín. Y es la que el Señor en esta mañana quiere que si nosotros la tengamos, seamos lo suficientemente honestos, la reconozcamos y al terminar la palabra pidamos perdón. Amén. Amén. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice que es notable que la segunda bestia surge de la tierra. El anticristo surge del mar, la segunda bestia surge de la tierra. Y esto es por causa de que la semilla espiritual de Caín produce labradores de tierra. La semilla espiritual de Caín produce gente que nace en la carne. Son carnales. ¿Se acuerdan cuando Cristo le habló a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, este falso profeta que se va a levantar en el mundo, surge precisamente de la semilla espiritual de Caín. Que todas aquellas personas, amados, que nacieron de la carne, van a querer tratar de ser aceptados por Dios mediante sus obras, mediante sus sacrificios. El segundo falso profeta, o la segunda bestia del Apocalipsis 13, nunca olvidemos esto, va a ser el líder religioso más grande de toda la historia. Siempre la semilla de Caín producirá bestias perversas religiosas. Mientras escribía esto, ustedes saben que yo todo lo que leo, les digo aquí, no es mío. Todo lo saco de los materiales que Dios me ha permitido adquirir. Sería un necio si yo un día me vanaglorio que yo sé mucho. Pero cuando leo estas cosas, le doy gracias a Dios por abrir nuestros ojos espirituales. Siempre la semilla de Caín producirá bestias perversas religiosas. Y escúcheme bien esto, y nunca se han cometido los crímenes más grandes que en el nombre de la religión. Seguro que usted ha leído acerca de la época de la Inquisición, ¿lo recuerda? Cuando en el nombre de Cristo y de Dios se persiguió y se masacró a los cristianos. Porque el espíritu religioso, vuelvo a decir, escúcheme bien, odia a lo que es nacido del espíritu. Por eso de repente usted se va a encontrar con personas dentro de las iglesias, con hermanos que a usted no lo pasan, que a usted lo desprecian. Y duele, molesta, porque toman el nombre del Señor para decirles carnalidades. Pablo en Gálatas 4:29 lo explica así. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Se dan cuenta? Pablo ya lo dijo en el Antiguo Testamento, lo estaban diciendo, Pablo lo dice y ahora se lo estoy yo diciendo de nuevo a usted. La evidencia, amados, en la primera carta de Juan, la evidencia que el apóstol nos da de que hemos pasado de la muerte a la vida, escúcheme, es que amamos a nuestros hermanos. Si usted dice que pasó de muerte a vida y no ama a su hermano, usted es un mentiroso, una mentirosa. El que aborrece a su hermano, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz,
y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 9, versículo 11. Es más, otro pasaje en la Biblia dice, el que aborrece a su hermano permanece en muerte y es homicida. ¿Lo ha leído? ¿Cierto? Y dice enseguida, ustedes saben, hijitos, que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque usted sabe, querido hermano, que en todas las iglesias del mundo está esta mezcla. La cizaña con el trigo. Aquí también. Aquí también, en esta mañana, hay personas que dicen que aman a Cristo y que aborrecen a su hermano. O sea, entre los nacidos de la carne y los nacidos del espíritu, los nacidos de la carne están disfrazados, escúcheme, con un espíritu de falsa piedad, un espíritu de religiosidad. Y es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Por qué? Porque el legalismo, el orgullo, el temor y el remordimiento les afecta y son presas y esclavos de este espíritu que no los deja salir de allí. El espíritu religioso, pudiéramos decir, es el hombre fuerte alrededor del cual todos los demás comienzan a operar. Veamos entonces cuál es la naturaleza del espíritu religioso. Y empezamos con algo muy característico en este individuo, el orgullo, la soberbia. ¿Conoce personas orgullosas? ¿Conoce personas soberbias? Un espíritu religioso, y ponga mucha atención, es un demonio que busca sustituir la actividad espiritual del creyente en el poder del Espíritu Santo por actividades religiosas. La principal apariencia del espíritu religioso es mantener por fuera una cara de piedad. ¿Quién podría imaginarse que un líder religioso en el mundo fuera el mismo diablo en persona? Nadie, ¿verdad? Porque Satanás nunca se va a presentar entre nosotros como un monstruo. Satanás no se va a presentar ante nosotros, nuestros hijos, como las brujas del Halloween. Satanás, dice 2 Corintios 11, se presentará como un ángel de luz, un ángel benefactor, como un mensajero de la verdad, con una apariencia de piedad que nadie podría más que, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, discernir. Solo ahí poder decir, Dios mío, es increíble que esta persona, que tanto tiempo que estoy a su lado, que tanto nos conocemos, sea la caperucita roja por fuera, pero dentro sea el lobo feroz. No hemos llevado todos nosotros las sorpresas más increíbles en la vida, ¿verdad? Y esto nos ha producido muchas veces hasta un alejamiento de la iglesia. Esto nos ha producido muchas veces hasta nos hemos separado de la comunión de los santos, porque ese es el objetivo. Cristo nos advirtió que nos protegiéramos. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El espíritu religioso, queridos hermanos, opera igual que la levadura en el pan. ¿Cómo opera la levadura en el pan? ¿Qué hace la levadura en el pan? ¿Ah?
Lo infla. Eso hace. Lo infla. Pero no agrega nada nutricional, solo la infla. Es como que si alguien soplara dentro de la masa. ¿Se fija? Y este espíritu, este soplo religioso, alimenta a la iglesia, pero no la deja crecer. La iglesia no crece. La iglesia no adquiere poder, porque solamente está inflada. Solamente está inflada por el orgullo de sus líderes. Solamente está inflada porque el orgullo es la mayor manifestación. ¡Oh! ¡Qué bien predico! No hay nadie como yo para predicar. Ojalá aprendan de mí como predico. ¿Se imaginan ustedes hablando así? Dios nos dice en Santiago 4:6 que Él resiste a los soberbios, ¿verdad? Pero le da gracia a los humildes. Aleluya. La estrategia satánica, queridos hermanos, es hacernos sentirnos orgullosos aún de buenas cosas. ¡Oh, qué bien me siento! He leído 10 veces la Biblia este mes. ¡Oh, qué bien me siento cuando ayuno cada 4 días! ¡Qué rico es orar diariamente 5 horas! ¿Está entendiendo? ¡Qué maravilloso soy porque doy tanto dinero todas las veces! ¿Se fija? ¡Qué bueno que soy! Ahora, Satanás sabe que aun cuando hagamos la obra de Dios en orgullo, esta hora más tarde que nunca va a ser nuestra caída. ¿Se fija? Dice el rey Salomón en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Quieres seguir siendo altivo? ¿Quieres seguir siendo soberbio? Atenta a las consecuencias, porque allá abajo vas a terminar. El orgullo comienza a hacernos sentir algo que realmente no somos. Nunca olvidemos que no somos mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Que cuando un hermano cae en pecado, el orgulloso, ¿qué es lo que va a hacer? Es la primera persona que lo va a juzgar y que lo va a condenar. ¿Sabes, querido? ¿Sabes la última noticia? El pastor cayó en pecado. ¿Qué es lo que va a decir el religioso? ¡Ja! Era de esperarse. Si olía a eso, que lo saquen inmediatamente, que lo echen inmediatamente. Esto que voy a decir es triste, pero es una realidad. El único ejército que no levanta a sus soldados heridos es el ejército de Cristo. Nosotros. Es increíble que cuando tengamos soldados heridos, nosotros no acudimos a levantarlos, a fortalecer a los hermanos, sino todo lo contrario. Pecaste y allá va tu chuleta, y allá va tu combo, y allá va tu escupo, y allá va la lanza. Mira, supe que anoche le pegaste a tu esposa. ¿Sabes? Ayer te vi borracho. Hermana, ayer te vi engañando a tu esposo. Pero sabes, vengo no a condenarte. No vengo a juzgarte. Aquí está mi mano.
quiero ayudarte, cuenta conmigo, vengo a ayudarte a levantarte. Esa es la actitud de un cristiano verdadero. Pero un religioso, el orgullo, la soberbia nos hace sentir que somos mejores. Y ese es el espíritu que está obrando en muchas iglesias hoy día. No basta con eso, sino que luego el religioso lo marca. ¿En qué sentido? Que cuando lo ve entrar, no lo saluda. Y se lo saluda de mala manera. No hay afecto en sus... Tú lo notas, tú lo sientes. Amén. Amén. Así es, Señor. Y es triste. Es triste que llegue una persona que nos viste durante 4 o 5 días y él viene contento a saludarte y tú le desprecias. ¿Quién te crees, papá? Nada. Comienza luego a acusarte. Comienza luego a hacer notar tus defectos. Y siempre va a estar buscando lo negativo en ti. Jamás va a destacar lo positivo. Satanás también sabe que una vez que la levadura entra en el pan, escuche bien este ejemplo, va a ser difícil removerla. Es el mismo ejemplo que cuando tú abres un saco de plumas arriba en una montaña y lo abres y el viento se la lleva, no lo vas a volver a juntar. El orgullo y la soberbia por su misma naturaleza, escuche bien esto, es una de las fortalezas satánicas más difíciles de derribar. El espíritu religioso nos impide, escuche, nos impide que oigamos y podamos discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya creemos que lo sabemos todo. Creemos que ya nadie nos puede exhortar. Creemos que nadie nos puede decir que en esta área estamos mal. Por lo tanto, no tomamos en cuenta los consejos, no oramos, no leemos la Biblia y menos preguntamos a Dios si tiene o no tiene razón mi hermano o mi esposo o mi esposa de lo que me están diciendo. El espíritu religioso opera en los machistas y opera en el corazón de las necias. Principalmente cuando creen que su esposa o su esposo no son dignos de darles un consejo. Pero no se hincan. No tienen la capacidad de llorar buscando a Dios, reconociendo su falta. En tercer lugar, el espíritu religioso manifiesta un celo falso por las obras de Dios. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 2, Romanos 10, capítulo 2, que los judíos tenían un celo falso, no conforme al conocimiento de Dios. Muchos creen que el tener celo por la obra de Dios no es malo. Pero esto depende del motivo por el cual tengamos celo por las cosas de Dios. ¿Sabían ustedes que los fariseos eran las personas en los tiempos de Cristo que más leían la Escritura? Eran los que más leían la Biblia. Los fariseos eran los que más oraban. Los fariseos eran los que más ayunaban. Sin embargo, fueron los más grandes enemigos de Cristo. En Mateo 23 comienza Jesucristo dirigiéndose a los fariseos. Ponga atención a lo que les voy a leer. Del versículo 2 en adelante.
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos y en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aleluya. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, por tercera vez, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros franqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Y aquí, querido, está la apariencia de piedad. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor es como una radiografía? Y de la misma forma te mira a ti y me mira a mí. A Él no le podemos esconder. Es ridículo, es absurdo que si usted peca, como nadie lo vio, usted venga como si nada. Nunca olvide, la Biblia dice que el hacha está puesta. Satanás, queridos hermanos, está haciendo lo mismo en este siglo ahora que lo que acabo de leer. La religión se jacta de que son luz que dirigen al pueblo al cielo. Sin embargo, las personas religiosas operando bajo el espíritu religioso, por dentro, si Dios les abriera su corazón delante del mundo, sería el retrato vivo de los fariseos. La comunidad que más antagonismo y más oposición le mostró a Jesucristo cuando vino al mundo fueron los religiosos. No fueron los borrachos, amados. No fueron las prostitutas, los traficantes de drogas, no fueron los asesinos, no fueron los secuestradores. Fueron los religiosos. Por eso que tú y yo no debemos aceptarlo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que desechar la religiosidad. Nunca olvides, ellos fueron los que crucificaron en el nombre de las religiones al Hijo de Dios. El ejemplo de la santidad y la humildad la crucificaron ellos con su religiosidad. El amor que Dios demostró allí en la cruz, la crucificaron ellos en eso, con su religiosidad. Y continúan siendo los más grandes enemigos hoy día de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Vámonos al cuarto punto. El espíritu religioso va a buscar, la persona religiosa va a buscar la aprobación por las obras.
El espíritu religioso nos va a inducir a que sirvamos al Señor para ganar su aprobación. ¿Me comprende? Para ganar la aprobación ¿de quién? De Dios. En lugar de saber que ya fuimos aceptados por Dios. Efesios 1, versos 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Me fija? Cristo ya me aceptó. ¿Me entiende? Ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Y no es por lo que yo haga o deje de hacer, amados. Esto tenemos que entenderlo. Dios decidió amarme. Dios te amó a ti primero. Dios me amó a mí primero. Él lo decidió. Cuando no valíamos nada. Y Él me va a amar. Y su amor es inalterable. Haga lo que Dios haga, Dios me va a seguir amando. Esto tenemos que entenderlo porque su amor dice que es eterno. ¿Me va a disciplinar? Bien hecho. Que me dé duro si soy porfiado. ¿O no dice usted? Me conformará a la imagen de su Hijo. Me mostrará el camino. Me traerá de la oreja cuando yo me salga. ¿O no? Cuando hemos intentado, ¿cierto?, hacer cosas, ¿cómo nos humilla? ¿Cómo se empiezan a cerrar las puertas? Lo importante es que nosotros sabemos que cuando se cierra una puerta, ¿por qué se cerró esa puerta? ¡Aleluya! Y no andamos ahí hipócritas. Es que no sé por qué me está pasando esto. Él sigue siendo fiel. Aunque tú seas infiel, Él sigue siendo fiel. Es un amor eterno. Es un amor de antes que existiera, ya me amaba. Y lo más lindo es que cuando me muera me va a seguir amando. Amén. Ese es el amor. ¿Me entiendes? Ese es el amor. Y nunca podrá cambiar Dios porque no es en Él no hay sombra de variación alguna. El amor de Dios es continuo y perfecto y siempre permanecerá. Entonces, yo no tengo por qué estar haciendo buenas obras para que Dios me acepte. Amén. ¿Estoy siendo claro? Amén. Ya fuimos aceptados por Él. La expiación de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho posible que yo pueda colocarme delante de Dios en una posición adecuada y justa ante sus ojos. Aleluya. ¿Se fija? Ahora lo que hago como el resultado de lo hago como el resultado de que he sido aprobado. ¿Me entienden? Pero no lo hago para buscar su aprobación. Porque esto es lo que hacen justamente los religiosos. ¿Me entienden? Entonces, hay hermanos en algunas iglesias que salen a repartir folletos un día X. O van a hacer el aseo otro día. O algún trabajo para la iglesia. O dan una ofrenda monetaria. Porque anoche pecaron. Así es. ¿Ya? Porque anoche se pasó de copas. O porque anoche cayó en la fornicación, en el adulterio. Escúcheme. Si el motivo es, Señor, mira, aquí está lo que te doy para que tú me aceptes. Quiero decirte en esta mañana y que se te entre por esta oreja y no lo dejes salir por acá, Señor Espíritu Santo. Ponele un tapón al otro lado y que baje al corazón. Si tú estás actuando de esta manera, estás operando bajo un espíritu religioso.
En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice en esta mañana: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿Por qué haces lo que haces para el Señor? ¿Por qué predicas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué ministras? ¿Por qué visitas el hospital? Espero que se pegue esto hoy día, que alguien vaya a visitar el hospital. ¿Para que te vean? Amados, yo no hago la obra de Dios para ser visto por nadie. Esa debe ser lo que tu mente debe pensar. Yo no quiero estar en la televisión para ser aplaudido por la gente. Yo no quiero estar en primer lugar para que mi nombre sea reconocido. Yo no doy mis ofrendas, mis diezmos, ni predico para ser aceptado o recibir aprobación de los hombres, ni de Dios. Lo hago porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Por eso lo hago. ¿Me entiende? Y el amor de Cristo me constriñe, me empuja, me invita a hacerlo. Cuando voy a la cárcel, cuando voy al hospital, cuando predico en la calle, lo hago por ese amor que me constriñe, que me grita adentro, que me insta a hacerlo. En quinto lugar, la culpa en el espíritu religioso. En 1 Samuel capítulo 3 nos encontramos con un hombre que fue un sacerdote de Dios. Usted ha leído, Elí, ¿cierto? Es un ejemplo bíblico clásico de una persona que ministra la obra de Dios bajo un espíritu religioso. Escuche bien, fundado sobre la culpa. Usted dirá, ¿qué está diciendo, pastor? Se lo aclaro. El espíritu religioso se aprovecha de muchas personas que tienen culpas y remordimientos de su pasado y que por falta de fe no han aceptado el perdón en la sangre de Cristo. Y este sacerdote Elí ministró durante mucho tiempo atrás en el templo. Pero ponga atención, él ministraba porque tenía hijos rebeldes, hijos impíos. Escuchen lo que voy a decir. Y todos nosotros, sin excepción, hemos tenido, tenemos o vamos a tener hijos rebeldes. Sin excepción. Y los vamos a seguir teniendo. No le gustó este comentario por sus caras, pero es una realidad. Es un hecho. ¿Por qué? Porque nadie se libra de tener una oveja negra en la familia. ¿Entiende? Y hay una época, y aquí me van a decir amén, en que nuestros hijos se rebelan contra nuestra autoridad, ¿verdad? Se rebelan contra la iglesia. Nos insultan. Nos hacen desprecio. Estiran el charqui. ¿Cierto? ¿Estoy diciendo alguna mentira? Murmuran. Escuche bien lo que dice. Hasta escupen a sus padres. ¿Usted ha oído hablar de Billy Graham? El más grande de los evangelistas que todavía vive. Uno de sus hijos, cuando Billy Graham tenía que ir a predicar, tenía que encerrarlo en la cajuela de su auto. Si hoy día lo hubieran visto lo hubieran ido a sacar fotos, ¿cierto? Y lo acusan. Porque así es hoy día. Pero ¿qué es lo que hacía? Lo metía
dentro de la cajuela y lo cerraba con llave, porque si no lo hacía, no lo dejaba predicar. Billy Graham se ponía a predicar y ese hijo de 10, 12 años se paraba a su lado y lo empezaba a insultar, a decir groserías. Escuchen. Todo tipo de groserías, todo tipo de insulto en frente de la gente al cual Billy Graham estaba ministrando. Pero quiero decirle algo. Dios no se sorprende por eso. Conozco a pastores, amigos, que sus hijos todos andan por cualquier lado. Conozco pastores que sus hijos, hijas son homosexuales, lesbianas, bisexuales. Dios también lo sabe. Y Dios no se sorprende. ¿Sabe por qué? Porque es natural. Tú dirías, este pastor está loco. No, es natural. Es normal que los hijos en cierta edad se rebelen. Pero ¿dónde está el meollo? Lo anormal. Lo que Dios no acepta de ti y de mí es que nosotros se lo permitamos. Amén. ¿Me entiendes? Amén. A ver si entendieron. Tú puedes tener un hijo rebelde. Pero si este hijo rebelde llega con droga, llega borracho, insultando a la esposa, golpeando a tus hermanos, no me vaya a salir con esa falsa piedad. Ay, pobrecito, lo que pasa es que llegó curado, por eso hizo esto. Oh, pobrecito, lo que pasa es que se tomó una sobredosis de droga, por eso está haciendo eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás demostrando que tienes una falsa perspectiva de lo que es realmente el amor. Si consientes a tu hijo a hacer eso y no le pones en una bolsa su ropa y lo mandas a la calle, no estás actuando de acuerdo a la enseñanza que Dios nos da. Eso es lo que Dios nos enseña. El padre que no disciplina al hijo, no ama al hijo. No son palabras mías, son palabras de la Biblia. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se hace? Porque estamos con un espíritu religioso. Porque le creemos más a las leyes del mundo que a las leyes de Dios. Y si no, el Padre está actuando y está operando por una culpa que Él tiene. ¿Te sientes culpable? Porque lo abandonaste. ¿Te sientes culpable porque no le diste el amor que tenías que darle? ¿Te sientes culpable porque no actúas en su debido tiempo? Entonces viene el hijo y te maltrata y hasta te roba. Cuando grande, no dudes que te va a levantar la mano. No lo dudes porque va a ser así. Y aunque lo hayas recogido de la calle, aunque sea una persona que tú le brindaste todo tu amor, Dios tenía un destino para él. Porque Dios no se le escapa a nadie. No hay ningún detalle, no hay ninguna persona. Y no tenemos que confundir y ser más caritativos que lo que Dios dice que seamos. Porque no hay víctima en esto. Nunca olvides que es mucho más grande la gracia de Dios que la victimización con la cual nosotros muchas veces vemos las cosas. Tenemos entonces que operar conforme a la palabra de Dios. Elí tenía hijos impíos y su problema era que no era que tuviera hijos rebeldes. Su problema era que él no supo disciplinarlos. Él no supo actuar como un padre. Él no supo actuar con la vara, como dice la Biblia. Y nunca encontraremos palabras más serias y más dramáticas que las que se encuentran en 1 de Samuel capítulo 3, versículos 13 y 14. Donde dice,
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Usted sabe cuál fue la sentencia de sus hijos. Les quitó la vida. Elí no hizo nada para corregirnos, no los puso en disciplina. Vuelvo a decir esto, no es malo que tengamos hijos rebeldes, pero es muy malo que lo consistamos. Es muy malo que nosotros seamos permisibles a que quebranten las leyes de nuestro hogar. Porque allí sí, nosotros los padres, los sacerdotes, somos juzgados por Dios. Hijo mío, te quiero caleta. Te quiero mucho, pero en mi casa no entras droga ni borracho. El horario de entrada, mi amigo, es a las 11 de la noche. Si no te gusta la disciplina, si no te gustan las normas donde yo soy el sacerdote y soy el responsable ante Dios, vete. Es lo que Dios dice. Toma tu ropa y te me largas de aquí. Pronto te iré a visitar a la cárcel, porque allí va a terminar. Pero ante Dios, yo no quiero tener ni sentirme culpable por no haber aplicado la disciplina. Elí pasó su vida por la culpa que tenía de sus hijos. Elí pasó su vida tratando de agradar a Dios a través de su sacrificio, a través de sus ofrendas, que trataba de recompensar por su irresponsabilidad como papá. Y la culpa en nuestra vida nos puede inducir, queridos hermanos, a tener un gran celo por Dios para compensar nuestra irresponsabilidad paterna en el hogar. Sin embargo, la Biblia nos dice en Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Se fijan? El sacrificio de los impíos, dice el 21:27, es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. En sexto lugar, el espíritu religioso opera en la base del legalismo. Y es lo más peligroso en la iglesia actualmente. El legalismo es una de las armas más engañosas, destructivas y estratégicas del espíritu religioso. El legalismo es netamente de origen humano y tiene la apariencia de estar buscando la norma más elevada y la preservación de la gloria de Dios. Sin embargo, es el más mortal enemigo de la verdadera gracia y la revelación a su palabra. Es mortal, ¿por qué? Porque no permite que la gracia ni la sabiduría, sino que ataca y destruye el fundamento de aquellos que buscan realmente la gloria de Dios. Pero ¿quiénes son las personas legalistas? Son las que tratan de imponer a los demás normas más altas, más pesadas que aquellas que podemos soportar. El legalista te va a decir: no pongas árbol de Navidad, eso es pecado. ¿Lo has escuchado eso? Yo lo he escuchado. No comas carne de cerdo, porque te vas a transformar en chanchito. Tienes que peinarte con un moño. Que tu falda te llegue a los tobillos, no importa si te enredas y caes, pero tápate toda. Porque Dios ama la castidad total. No te pongas aretes, no te pintes. ¿Has escuchado estas cosas? Todavía existen. Amén. Estamos en el siglo XXI y todavía tú las escuchas. A mí me llama la atención, yo veo llegar a mis vecinos aquí, mis hermanos, se bajan de sus automóviles y se empiezan a sacar el rush, se sacan la pintura de los ojos, se sacan los aros.
Da pena. El legalismo te dirá que te sientes a este lado los hombres y a este otro lado las mujeres. Y aquí no estoy hablando de una iglesia en particular ni ridiculizando a nadie. Estoy hablando de lo que significa el legalismo. No me malinterpreten. El legalismo estará continuamente atacando las externalidades. Las cosas que dice Romanos 14 y que fue escrita especialmente cuando dice, recibamos al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. ¿Se fijan? Uno cree que puede comer carne de chancho, otro no, está bien. Uno cree que puede poner árbol de Pascua, no, está bien. Uno cree que puede celebrar a Cristo el martes, otro el jueves, uno ayuna, otro Dios no ayuna. Cada quien, amado hermano, esté convencido en su propia mente, porque el reino de Dios no consiste, esto es lo que tenemos que tener claro, el reino de Dios no consiste en guardar fiestas, no consiste en guardar días, no consiste en vestirte de esta manera o de otra, consiste en la gracia y la paz del Espíritu Santo. Pero también es cierto, no vamos a comer carne de cerdo o beber vino o cerveza si vamos con eso a hacer tropezar a alguien que está comenzando a caminar. ¿Está claro, verdad? Está muy claro. Mirad, dice la Biblia, que esta libertad que tenemos en Cristo no sea tropezadero para los demás. Entonces, querido, cuando caemos en el legalismo comenzamos a ahogar, escúcheme bien, comenzamos a ahogar la gracia de Dios. Gálatas 4, 9, 11. Una carta que fue escrita exclusivamente contra los legalistas. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver o esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo ya lo había enseñado, pero nuevamente estaba viendo esto que seguía sucediendo ahí en Galacia. Estos cristianos recibieron a unos maestros judaizantes que llegaron y le dijeron, tienes que guardar el sábado. Tienes que seguir la Pascua. Tienes que guardar el día de reposo. Tienes que circuncidarte. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto otro. En otras palabras, era Cristo más las obras para ser aceptados por Dios. Y esta es la forma de las sectas. Así funcionan las sectas. La Biblia nos enseña Cristo y punto. Nada más. Él ya lo hizo todo. Cuando oigo a hermanos, por ejemplo, y esto cuesta, me gustaría poder tener más claridad en este asunto. Pero cuando oigo, por ejemplo, decir que la salvación se pierde, están diciendo que Dios me regala la salvación por gracia, pero de ahí en adelante yo me la tengo que seguir ganando. Entonces cuando llego al cielo, seguramente Pedro me va a preguntar, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Bueno, porque Cristo murió por mí en la cruz, por mis pecados, y también porque yo me porté re bien. ¿Entiendes? Y aunque no lo queramos, esta doctrina de Jacob Ormiño es como un cáncer que se ha ido metiendo en muchas iglesias y en muchas denominaciones. Y hace que la gracia de Dios se oscurezca. Debiéramos preguntarnos por cuántos pecados murió Cristo por mí en la cruz. ¿Por cuántos pecados murió Cristo por ti en la cruz? ¿Por cuántos? Hágase usted esa pregunta. ¿Por cuántos pecados murió Cristo por mí? Ponga mucha atención. ¿Qué dice la Biblia? Murió por mis pecados pasados, murió por mis pecados presentes y murió por mis pecados futuros. ¿Lo dice la Biblia, sí o no?
Si Cristo hubiera muerto nada más por mis pecados pasados, entonces tendría Él que volver a venir a pagar por mis pecados presentes. ¿Estoy siendo claro? Tendría que volver a ser crucificado. Mi salvación no hubiera sido, como dice Hebreos 9:10, eterna. Por una ofrenda nos hizo perfectos, dice la Biblia, para siempre. ¿Se da cuenta? Y si este error doctrinal de la gracia y del pacto de sangre en el cual nos encontramos nos hace decir, ya recibí a Cristo, pero ahora debo portarme bien y hacer esto y hacer aquello y hacer esto. Pero no olvidemos, y eso es verdad, la fe sin obra es muerta. ¿Cierto? Pero mis obras ya no son para ganarme mi salvación. ¿Me entiendes? Ni para estarla perdiendo. Mis obras son el fruto de mi relación que yo tengo con Él. ¿Me entiendes? Y yo permanezco en la vida. Y Él me da su vida a través de la savia, que es el Espíritu Santo. Y mis buenas obras, mis buenos frutos, es el fruto del Espíritu, no el fruto de mi esfuerzo, no es el fruto de mi sudor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, todo lo que tú, todo lo que yo hacemos ahora, Dios ya dijo que teníamos que hacerlo, ya lo hizo todo para que nosotros las hagamos. Dios me salva y me dice, Alexis, este es el camino que yo he preparado para ti. Y todas tus buenas obras que hagas son el resultado de tu comunión conmigo y con mi Hijo Jesucristo. Ya no tengo culpa, no tengo remordimiento, ya no tengo que comprar a Dios con mis acciones, con mis hechos. Simplemente, si alguno tuviere pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de algunos pecados. No, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Entonces, a los que creen que se pierde la salvación, hay que preguntarle, ¿cuál pecado te hace perder la salvación? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero pastor puede decirme, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que un cristiano no puede cometer. Escuche, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si por el Espíritu Santo. O sea, yo reconozco al Señor porque tengo el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy de Él. Yo no he nacido, yo no pertenezco al cuerpo. Entonces sí puedo blasfemar porque no tengo el Espíritu, porque no sé de Dios, porque no conozco, porque no lo he aceptado. Entonces nadie por el Espíritu puede maldecir a Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu de verdad y a la falta de arrepentimiento para la condenación de eterno. De acuerdo a Hechos 7:51, Esteban acusó a los fariseos de haber cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Los religiosos que resisten el camino de la sangre, que resisten el camino de la gracia, ellos quieren salvarse, ellos quieren trabajar, ellos quieren actuar, quieren buscar la aprobación de Dios. Pero no saben que nadie a través de las obras puede aceptar la obra del Señor. Y finalmente tenemos el espíritu de crítica. Porque el espíritu religioso es el más criticón de todos. Es el más criticón que existe en cualquier mujer y en cualquier hombre. Este espíritu religioso falsifica el verdadero don del discernimiento. Y es aquí donde esta persona, ponga atención, siempre esta persona criticona va a estar buscando lo malo. Va a estar buscando lo malo, lo malo, lo malo y lo malo de todos los hermanos. Y nunca va a poder ver el potencial.
Nunca va a haber el amor que Dios puede hacer con esa persona. Para estos hermanos, entre comillas, que trabajan con el espíritu religioso, cuando alguien cae, cuando alguien es marcado, sus lenguas se transforman en ese látigo romano que hizo pedazos del cuerpo de Cristo, porque no hay misericordias en ellos, ni en ella. Ignoran que la misericordia triunfa sobre el juicio. No hay amor para restaurar al que pecó, cuando ahora debemos amar más al que cayó. ¿Me entiende? Cuando el que cae está arrepentido, nunca como en ese momento esa persona necesita el amor de nosotros, el amor de sus hermanos. Cuando la niña se embaraza y llega y está arrepentida, nadie, escúcheme, nadie atreva a acusarla. Ni tampoco la señalen ni le apunten con el dedo. Tu labor, mi labor es amarla. Eso es lo que tenemos que hacer. No rechazarla. Si tu compadre o tu madre o tu vecino se emborracharon, no lo rechaces. Todo lo contrario, necesitan de tu ayuda y de mi ayuda. Ahora, si ellos no aceptan la ayuda, entonces solo límpiate el polvo de tus manos y déjalo para el juicio de Dios. Pero que de nosotros no quede esa mano misericordiosa que dice Cristo. Vengan a mí las prostitutas. Vengan a mí los borrachos, los adúlteros, los homosexuales, criminales. En mí podéis descansar. Eso lo hizo Jesús contigo antes de que lo aceptes. ¿O no? Entonces, tómate de mi mano. Eso es lo que tenemos que decirle. Tómate de mi mano y no importa tus pecados. Porque el Señor, como blanca lana, lo harán aparecer. El espíritu de crítica está motivado por la sospecha, por el temor y el celo. Y están enraizados en el rechazo en su vida anterior. Fueron personas rechazadas, fueron personas amargadas, fueron personas marginadas. Hay líderes de iglesias que les prohíben a los hermanos ir a un congreso cristiano de otra denominación. ¿Por qué les prohíben? Por su inseguridad, ¿cierto? Y porque el espíritu religioso los hace inseguros de que vayan a aprender a otro lado. A lo mejor escuchando algo que los desvíen o a otras iglesias y pierdan el diezmo o la ofrenda y caen en el que se llama la Biblia enseñorearse de sus ovejas. Y hasta te buscan esposo o esposa con la cual te tienes que casar. Cuidado con ir al estudio del hermano Fuentealba, te dicen. Cuidado con ir a escuchar al hermano Leonardo. Comienzan a cubrir a la iglesia, comienzan a cubrir a ese grupo de personas con un espíritu de crítica, de sospecha y legalismo. Cuando la Biblia dice que tú y yo, todos nosotros somos guiados y controlados por el Espíritu Santo. ¿O no? Cuando una oveja viene a su pastor y si éste está lleno con el Espíritu Santo, hermanos, todos bebemos de la misma agua. Pastor, voy a ir a ver Vaya, escuchen. Usted ya tiene el Espíritu, usted sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Sea maduro. Esa debiera ser la respuesta. Pero la inseguridad que viene del espíritu religioso impide que ese siervo se comporte de esa manera. Tenemos que aprender, amados hermanos, que no existe una iglesia en el mundo
que tenga todo el conocimiento de Dios. Necesitamos aprender de todos. Necesitamos dejar de criticar a todos. Si ahí no hablan en lenguas, ahí no danzan, o allá danzan, y en nuestra iglesia caen, se ríen. ¿Qué tanto caemos en esa crítica? ¿Por qué nos gusta tanto de repente envolvernos en ese ambiente? ¿Somos mejores? La Biblia dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Todos son apóstoles? ¿Acaso Dios trabaja con todos de la misma forma? De ninguna manera. Dios coloca a cada quien como Él quiere. Y Él reparte los dones como le da la real gana. ¿Me entiende? Crezcamos en la gracia. Y dejemos ya de ser tontos y seamos maduros en nuestra manera de pensar. Cuando una iglesia comienza a creer que solo ahí está el Espíritu Santo y denigran a otros, cayeron en el espíritu de la religiosidad. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Así que, amados hermanos, que esta palabra que el Señor hoy día nos ha entregado, que esta reflexión nos haga meditar cuando querramos criticar a alguien. Amén. Amén. Qué triste pensar de esa manera cuando Dios ama a presbiterianos, bautistas, pentecostales, aliancistas, metodistas, y nosotros estamos haciendo diferencia. Nosotros estamos juzgando. Termino con Ezequiel 37. La prueba de un verdadero cristiano ante este espíritu religioso que vemos aquí. Aquí Dios lleva a Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos secos, dice la Biblia. ¿Cierto? Secos en gran manera. Y le pregunta, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, por orden de Dios, mientras Ezequiel comienza a profetizar, el verso 4, dice, huesos secos, oíd palabra, ¿de quién? De Jehová, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que comienzan, cuando se declara esto, comienzan a juntarse los huesos, comienza a cubrirse de piel, comienzan a ponerse tendores y se convierte en un gran ejército. Escúcheme, y esta es la prueba de todo verdadero profeta o cristiano que debe pasar. Un verdadero cristiano puede ver mucha gente seca. Puede ver a un hermano caído, a tu madre perdido a tu padre perdido en el alcohol. Podemos verlos como huesos secos. Pero un verdadero cristiano trae palabra de vida a esa mente. Trae una palabra de vida a esa situación, a esa persona, a esa circunstancia. El verdadero cristiano profetizará y hablará el evangelio de Jesucristo a ese seco, a ese borracho, a esa prostituta, a ese enfermo. Y verá a ese hermano seco, a ese padre seco, a ese hijo seco, a ese enfermo terminal. Lo verá y comienza a recibir la vida y comienza a convertirse en un gran ejército de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero un falso profeta, un espíritu religioso no puede más que contemplar a esa persona en esa condición y no hace absolutamente nada. Se amarga, se frustra. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios dentro de él para hacerlo vivir. Para hablarle. Tu misión, mi misión es hablarles. La religión está muerta. La religión no le puede dar vida a nadie. La religión no tiene un mensaje por qué proclamar. Los apóstoles de Dios, los verdaderos cristianos, tenemos este mensaje, la palabra de Dios para predicarla a las naciones. ¿Me entiendes? Y por eso que existen hombres valientes que predican en la calle, hombres valientes que predican en las plazas, hombres valientes que predican en el mundo exterior. Nunca señales o apuntes a un líder o a un cristiano
sin antes tener conocimiento de todo. Para poder decir lo que estás diciendo de él o de ella. ¿Me entiendes? No pases información, no seas chismoso, chismosa de persona a persona, porque si es así eres poseída por ese espíritu religioso. Eso es lo que te hace soltar tu lengua. ¿Te fijaste cómo llegó? No aceptes que cuando llegue una persona a tu vida y comience a criticar a otra, si esa persona no está dispuesta a invertir su vida en restaurar a la persona de quien está hablando mal. Si te cuentan que este pastor dejó embarazada a una hermana o dejó a su esposa por otra hermana, no lo critiques, no lo juzgues. Si antes no has ido con ese pastor y le has hablado y le has dicho, pastor, te ofrezco mi ayuda. Esa debe ser la actitud de un verdadero cristiano. No critiquemos a la joven embarazada si antes no le dijimos, hermana, supe que estás embarazada, ¿te puedo ayudar en algo? Cuenta conmigo, cuenta con mi familia. Hermano, supe que fuiste infiel y caíste en el adulterio. Yo no soy quien para condenarte, pero sí, te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo. Pregunto, ¿estamos actuando así? ¿Está esta actitud en nuestro corazón? La Biblia dice, los que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Eso es lo que nos enseña la palabra. Antes de que tú puedas caer también en lo mismo. Amados, la iglesia necesita perdón. La iglesia necesita misericordia. Tú y yo necesitamos poner por obra el verdadero amor. Dejar de criticarnos. Si el mundo oye, si el mundo ve que nos estamos atacando, que nos estamos lastimando, peleando, difícilmente podrán venir a Cristo. Porque es necesario entender que el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero invitarlos, llamarlos a una oración. Quiero invitarlos a que nos postremos de rodillas ante el Señor sobre el tema que nos entregó hoy día Dios. Sobre el amor con el cual debemos amarnos y sobre el perdón que debemos tener.